Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos el gusto de tener a un pionero de la música urbana en nuestro país, de la catedral de la música urbana en nuestro país, nuestro gran amigo Kid Envy. ¿Cómo estás, Kid? ¿Qué tal? Gusto ¿Cómo estás, tenerte en Jorge? este programa. Un gustazo igual. Contento de estar aquí por primera vez en tu programa y vamos a hablar de todo lo que necesites hablar. Hermano, en primer lugar, ¿cuántos años tienes ya en la música urbana? Solamente música urbana. Ya. ¿Cuántos años tienes? Nosotros comenzamos en el año 2003. Nosotros es porque estuviste y ya con tu hermano. Exacto, sí, con mi hermano. Nosotros comenzamos como un dúo, sin ninguna pretensión incluso de producir música, simplemente con el afán de hacer música porque nos gustaba y teníamos esa curiosidad de ver qué tal quedaría hacer música urbana porque era algo que justamente en el Perú recién se estaba dando, nos estaba gestando. Y comenzamos los dos juntos, pues. ¿Por qué decidir realizar música urbana? Sabemos que para la gente que a veces piensa de que no es música por esto, por el otro, tantos tabúes y tantos dimes y diretes que hay en torno a este género, sabemos que siempre hay que saber de música porque hay una mezcla de muchos ritmos, de muchos estilos, muchos instrumentos. ¿Por qué decidir ir en aquel año 2000, Tres. 2003? ¿Por qué ir por un género que en aquel momento, incluso en su país, se estaba viendo mal? Si no me equivoco, mal no recuerdo, hubieron algunos reportajes en aquella época que en Estados Unidos también como que se vetó un tiempo, no lo dejaron. En Perú como que solamente era muy underground, sus letras no eran como muy comercializables. ¿Por qué iniciar en este género? Mira, y vamos un poquito más atrás tal vez. Mi ¿Ya? hermano y yo comenzamos en la música por una, digamos, una necesidad de seguir un legado. Mi abuelo paterno, Ujú. perdón, materno, que en paz descanse, él tocaba música criolla, tocaba la ¿Ya? guitarra, tuvo la oportunidad de compartir con grandes exponentes de la música criolla de aquel entonces como Sambo Cabero, Ah, caramba. Lucha Reyes, Radio Nacional tocaban, o sea, ya desde ahí nosotros teníamos siempre las fiestas familiares, él estaba haciendo la Siempre jarana, estaba la música de por medio, o sea, venía sí, ya en la sí, sangre. sí, 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 siempre, siempre. O sea, nosotros tenemos recuerdos, yo tengo recuerdos vagos porque obviamente estaba muy pequeño, pero siempre que habían reuniones familiares, él estaba con su guitarra Ujú. cantando, su hermano igual, que es mi tío, ambos ya, bueno, ya están con Dios. Ujú. Pero siempre tuvimos esa como influencia por parte de él y nos inculcaron mucho el arte. Entonces, la música siempre ha estado como que alrededor de todo lo que veníamos haciendo, ¿no? Y curiosamente, al primero que le gusta todo lo que tenía que ver con el movimiento urbano fue a mi hermano, no a mí. Ok, ok, Yo ok. escuchaba, en ese momento estaba Playero, La Industria, en Panamá El Chombo. Mexicano creo también estaba en esa época. Claro, Tempo. era mucha música underground y yo venía más de escuchar música pop. O sea, en ese tiempo yo escuchaba mucho los Backstreet Boys, Era nuestra época, pues. eh, Era la época que comenzó a salir Britney Spears, NSYNC, NSYNC, claro, Salserín, si venimos un poco más acá, los adolescentes. Adolescentes, DLG, toda esa No música. estabas muy que relacionado con el movimiento urbano todavía. No, sí lo escuchaba obviamente, o sea, sí entendía qué era lo que estaba pasando, Ajá. pero de pronto no me llamaba mucho la atención porque tal vez como tú dices, ¿no? La letra, el contenido era distinto, ¿no? Yo Ujú. venía, básicamente era un niño escuchando música Criolla. criolla, comercial, y, o sea, de la misma manera mi hermano, Ujú. no es que él y yo hayamos escuchado música distinta, pero él fue al primero al que le llegó la música. Y Ok, hubo una temporada en la que él va a vivir en la casa de una de mis tías con mi abuela ok. y deja uno de sus cassettes de música, ¿no? En aquel momento era el Cassette, cassette. A claro, su los madre, cassettes. qué nostalgia. Sí, 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 sí. O sea, estábamos en la transición del cassette Al CD. al CD, pero ¿qué pasa? Que mi hermano y yo siempre hemos sido muy, muy pegados para muchas cosas.
De pronto yo dibujaba algo, él lo pintaba, o yo hacía, no sé, una historia y él hacía un guión de la historia. Sí, Siempre había esa complicidad entre ustedes dos sí, para hacer las siempre, cosas. siempre, 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 siempre. O sea, incluso decían en mi casa que yo era como que, a pesar de ser el menor, como que el más viejito que lo cuidaba a él, qué sé yo. Ya, O sea, siempre hemos sido tan unidos que cuando él se va a vivir donde mi tía, me genera un poco de, te choca. sí, me choca, como de nostalgia, no está mi hermano, ¿no? Con el que yo hago todas las Claro, cosas. Entonces una de las cosas que yo decido hacer es que como él deja uno de sus cassettes de música urbana. en ese tiempo, claro, Él ya eh, estaba, a ver, él ya estaba cantando, no, no, no. ¿qué es lo que estaba haciendo con la música urbana? En ese momento él estaba como quien dice, influenciándose, empapándose de la música. O sea, el cassette era de otros intérpretes. Era claro, de otros Ya, intérpretes, pero él los escuchaba mucho. Y yo no le tomaba realmente mucha atención, ok, pero sí ok. entendía más o menos qué era lo que estaba pasando. Entonces, en un afán de sentir como que él estaba aquí, ¿no? Por así decirlo, Ujú. estaba conmigo en ese momento, me puse a escuchar y de pronto le comencé a coger un gusto, ¿no? Por lo mismo que él no estaba. Entonces, cuando iba a verlo, ya hablábamos de eso. Oye, mira, escuché tal Ya canción. comenzaron a tener otro tema para que el que los pudiera unir. Claro, porque, dicho sea de paso, en ese momento en que nosotros escuchábamos igual música, como te digo, Servando Florentino, Salserín, qué sé yo, Claro. teníamos ciertas inclinaciones por intentar hacer canciones que obviamente fueron todas horribles, que no me acuerdo ninguna, no me acuerdo ninguna, pero sí intentábamos hacer algunas canciones, cosas que, bueno, ¿no? Quedaron por ahí. Y a mí me gustaba escribir mucho poemas, entonces Ujú. cuando yo entiendo un poco más del género, me doy cuenta que los poemas que yo escribía, las rimas y esas cosas, como que iban un poco de la mano también con lo que en ese momento los raperos, porque no existía la palabra reggaetón, Reggaetón, era rap. era reggae rap underground, ¿no? Reggae rap, o lo que escuchaban que era el dancehall, qué sé yo. ¿Cuántos años tenías? A ver, si mal, si no hago mal el cálculo, tal vez tendría unos 9 años, por ahí, 8 o 9 años. La música estaba en Sí, toda la sangre de ustedes dos, sí, 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 para poderla tener desde tan temprana edad. sí, eso sí, Y comenzaron a esa edad, comenzaron un poquito a claro. entrar en el género urbano. Sí, ya a raíz de eso es que nosotros comenzamos como que a descubrir que teníamos ciertas cualidades para poder hacer la música, pero sin un afán en ese momento de querer cantar ni hacer nada, sino simplemente estábamos escuchando, estábamos empapándonos de la música, entendiendo cómo funcionaba, eh, quiénes eran los artistas, de dónde venían, cuál era su jerga, o sea, todo Ujú. eso nosotros comenzábamos a entenderlo. En aquel momento, lógicamente en Puerto Rico, en Centroamérica, el género estaba bastante fuerte, tenía muchos Mm, intérpretes. En Perú, ¿a quiénes teníamos en aquel momento? ¿O todavía no había un ambiente, el género no se había desarrollado en el país? Solamente éramos oyentes. Yo creo que sí, principalmente como tú dices, comenzamos como oyentes, como cualquier género que está entrando a un país, alguna, se podría decir, moda para aquel entonces, Ujú. pero sí habían muchos prospectos de artistas, de gente que tenía también esas ganas de hacer algo más allá que escuchar la música, ¿no? ¿Recuerdas de Eh, repente a alguien por ahí? a ver, por ejemplo, Mr. Fresh, que era uno que era de San Juan de Miraflores, que a mí era uno de los artistas que a mí me gustaba mucho. Ya. Tal vez me estoy saltando gente porque obviamente yo te hablo desde mi perspectiva, de lo que yo Claro, de lo que recuerdo tú más, comenzaste a saber. más o menos claro. Estaban los TNT, Scrappy Doo del Callao, o sea, habían muchos artistas Callao Cartel todavía no salía. que, bueno, honestamente no los tengo Todavía no los mapeados tenías en ese mapeados en ese momento. momento. Tal vez ya estaban, porque, o sea, paralelo a eso había un movimiento de rap también bastante fuerte que se estaba gestando en ese tiempo. O sea, Ujú, estaba como que en paralelo el rap por un lado ujú. y el reggaetón, que obviamente,
pueden ser primos, hermanos, qué sé yo, pero en ese momento era como que o hacías rap o hacías reggaetón, bueno, o Ok. reggae rap, ¿no? No había esa mezcla, pues, ¿no? En qué momento deciden ustedes? En aquel momento, lógicamente, no habían casas productoras y si lo habían, las pocas que habían tenían completamente cerradas las puertas para este género. O sea, era inviable en aquel momento Claro. hacer este género. ¿Quiénes fueron los que yo tengo de muy buenas fuentes de que fueron tú y tu hermano uno de los primeros de las dos casas realizadoras que habían en el país que comenzaron a hacer género urbano, a producir género urbano de manera profesional? Sí, sí, yo podría decir que sí, tal vez, y otra gente de pronto que vea el podcast dirá que no fue así, eh, pero nosotros comenzamos en primer lugar sin una pretensión de querer hacer música para otras personas, en primer lugar, ¿no? Ujú. Nosotros teníamos esa curiosidad, esa necesidad después de habernos empapado del género, de la música, de hacer nuestra propia música. Entonces, al buscar opciones, ¿no? de producción, porque obviamente lo mejor hubiese sido encontrarnos con productores de reggaetón del mismo Puerto Rico, qué sé yo, de Claro. Centroamérica, pero este era algo prácticamente imposible o muy lejano, porque es una industria, o sea, Puerto Rico era una industria grande, cerrada, que era difícil llegar. Y aquí, Pero que comenzó como ustedes. claro, Porque si hablamos de los reggaetoneros antiguos, yo no soy, me gusta el reggaetón, ¿no? Yo no soy muy conocedor, por así decirlo, pero, o sea, Daddy Yankee, Don Omar hablan pues de Playero, claro. DJ Negro. Ujú, Entonces, personas que tenían su setup, su estudio en casa. claro. Muy rudimentario, con algunas carencias. Lógicamente no eran estudios profesionales al top, pero comenzaron de la misma forma. Claro, claro, de hecho que sí, pero obviamente ya ellos estaban en un momento en que muchas cosas grandes estaban pasando en la industria de Puerto Rico, ¿no? Porque eso viene o sea, esta es una influencia, Puerto Rico hace crecer esto, pero es una influencia que viene primero de Jamaica, con Ujú, el dancehall jamaiquino, ujú, ¿no? Y este dancehall jamaiquino llega a Panamá, ¿no? Porque para aquel entonces los puertorriqueños hacían rap, ¿no? ujú, Influenciado por la música americana. ujú, Y los panameños versionaban las canciones del dancehall de Jamaica al ujú. español y esta misma música llega a Puerto Rico. Entonces es cuando los puertorriqueños comienzan a hacer esta mezcla entre el rap americano, que era la influencia de ellos, Ujú, con la música jamaiquina, netamente de Jamaica, ujú. y la que venía de Panamá con las versiones en español. Entonces, toda esa mezcla y todas las cosas que estaban pasando, ellos ya tenían pues una industria que estaba desarrollándose a grandes pasos, había gente invirtiendo y qué sé yo. Y por el contrario, en Perú, como te mencionaba hace un momento, era más el comenzar como oyentes de un género que era prácticamente nuevo, porque recién estaba comenzando. Por qué crees que en aquel momento las productoras o las pocas productoras o casas realizadoras que pueden existir en el país, por qué crees que no vieron o no visionaron a este género? Mm, Yo creo que, Tuvimos, discúlpame, tuvimos nuestra época del rock. claro, Tenemos muy buenos exponentes del sí, rock por en supuesto. el país. Una música que también en su momento fue cuestionable y muchas cosas, ¿no? Pero que aún así tuvo muy buen auge. Y creo que en toda Latinoamérica tuvimos una época del rock en español muy bueno. ¿Por qué crees que no pasó lo mismo con el reggaetón? Yo creo que principalmente ese es un género que se estaba gestando, o sea, era prácticamente nuevo, porque era una fusión de varias corrientes, como te decía, del dancehall, del rap, de la plena. Entonces, al ser un género nuevo y las letras ser de pronto para mucha gente muy crudas, Ujú, porque hablaban de temas sociales también, pero también cuando llega el momento de la fusión con el dancehall y originalmente estas letras siempre hablan
de discotecas, de mujeres, de sexo, de drogas. Entonces, todas esas cosas no estaban bien vistas, El ¿no? maleanteo, como le decían, Como algo así. y como le dicen ahora, tal vez Ujú. curiosamente, ¿no? O sea, eran letras, digamos que para el momento en el que estábamos viviendo, con salsa, con cumbia, con el La salsa rock. romántica Claro, entonces era tú inviable. llegas con ese tipo de letra y era algo que la gente acá no entendía, ¿no? Y Ujú. los adultos peor. Por eso mismo es que este género comenzó underground, ¿no? Porque no era bien visto. ¿En qué momento ustedes deciden vamos a grabar una canción? ¿En qué momento deciden dar ese paso? Ya habían investigado, habían Claro. visto, habían absorbido toda la influencia, tenían ya el conocimiento. ¿En qué momento dicen vamos a hacerlo, vamos a grabar nosotros? Ya como nosotros teníamos ese bichito por la música, porque siempre estábamos viendo a veces documentales, cosas de cómo grababan las canciones, tenemos la curiosidad o sea, cómo es que se hace la música, Ujú. qué necesitas para hacer música, dónde tienes que ir. Y obviamente en los documentales, en los videos que veíamos eran pues estudios enormes, con micrófonos carísimos, Claro, ambientes. programas difíciles de manejar de repente Claro, para inicio. que uno decía, wow, eso es algo muy lejano, imposible. Pero una de las cosas que tenía justamente el reggaetón como tal era esa cercanía, esa conexión con el pueblo, con la gente que viene de abajo, ¿no? Entonces, de cierta manera, eso generaba en nosotros como no ponernos una limitación. O sea, si por un lado, claro, veíamos de pronto al rock, a la salsa, al pop, en estudios enormes, Ujú, veíamos también ese contraste con la música urbana que también comenzaron con ambientes tal ujú. vez no muy producidos, pero con las ganas Claro, de hacer las comenzaron en la cosas, casa, pues, ¿no? Comenzaron en la prácticamente, casa, en armarios, sí, grabando. en los barrios, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, comenzaron de esa forma, al igual que muchos de acá también en el Perú. Ustedes, como te digo, ¿en qué momento y cómo se llama, no sé si de repente Claro. recuerdas, esa primera canción que ustedes dicen, vamos a producir, hermanos? La primera canción que hicimos oficialmente con la que salimos se llama Te quiero sentir. Esa canción salió en el 2003 y como te decía previamente, Con nosotros, solo 9 años. no, 2003, a Ya ver, tenías, ahí ya tenía, a ver, quiero hacer el cálculo, pero creo que tenía 12, 13 años, estabas 12, 13 años, pequeño. por ahí, sí. Eras un Miguelito del reggaetón. Sí, yo creo que sí, o sea, 13 años tal vez, pero no, Ya, no, eran muy jóvenes. sí, Y decidieron sacar la canción. se llama Te quiero sentir. ¿Qué pasa? Justamente como te comentaba, en esa búsqueda ok, nos gusta la música, nos gusta el reggaetón, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos los sonidos? ¿Qué cosas hacemos? Un gran amigo de nosotros hasta el sol de hoy que se llama DJ Yoni, le mando un saludo también si lo ve. Y de Él, Johnny, muy pronto por acá también, ¿ah? sí, él fue uno de los primeros que nos da una librería de sonidos para nosotros comenzar a hacer música, porque ya. Como diría el chombo, el tumba tumba. Claro, claro, sí, porque de hecho nosotros ya estábamos como, o sea, buscando cómo se hacía la música, damos con este programa que muchos productores usan al sol de hoy, que se llama, aquel entonces era el Fruity Loops, ahora es FL Claro, Studio, claro. usamos la versión 3, me acuerdo, era una de las primeras versiones, y nosotros estábamos trasteando el programa, buscando con los sonidos que venían Conociéndolo. sí, con los soniditos mismos que venían en el programa, que eran sonidos que no tenían que ver nada con el reggaetón, pero nosotros ahí comenzábamos como que a hacer cositas. Entonces llega Johnny, como que la primera librería con la que nosotros comenzamos a hacer cosas y gracias al internet bendito que en ese momento también estaba en todo pues el apogeo, comenzaron Ujú. a salir foros, páginas donde subían productores, tal vez del mismo Puerto Rico, de Centroamérica, subían sonidos y cosas, nosotros comenzábamos a descargar y es ahí que nosotros decimos, ok, vamos a hacer una canción para nosotros. Ya. Y grabamos Te quiero sentir. Ahí fue Wow. la primera. Dijimos, vamos a hacerlo. Mi hermano siempre tuvo como que más inclinación por la parte instrumental, o sea, lo que eran los vientos, los arreglos, los teclados, él tocaba guitarra. Ambos somos empíricos. Darle la parte melódica. Sí, sí. Él era como que tenía ese lado más desarrollado
Y yo por el contrario era siempre el niño que estaba tocando las mesas, haciendo sonidos con algo, Más percusión. más percusión. Entonces fue como que un complemento perfecto para que, ok, tú vas a hacer esta parte de la producción y yo me encargo de esta otra. Y nos pusimos a escribir, grabamos. Para aquel entonces no teníamos dónde grabar, pasamos por varios lugares así chiquitos para ver dónde podíamos hacerlo. Y finalmente llegamos con nuestros amigos de Negro Music, donde grabamos las voces. Negro Music, uno de las Sí, primeras casas también, sí, sí. si es que no es la primera. Sí, yo creo que se podría decir la primera. De hecho, es que debe haber paralelo digamos, este boom donde ellos se posicionan. Siempre debe haber por ahí algunos otros lugares que tal vez no vieron la luz Ujú. como ellos, ¿no? Pero de hecho que ellos fueron una pieza importante en ese momento Fueron para... fundamental Sí, porque claro. cuántos artistas han pasado por su casa. Sí, claro, definitivamente. Ellos tienen han dejado un legado importante, han abierto las puertas a mucha gente que en aquel momento tal vez no tenían los recursos. Ujú. Y, y nosotros quisimos tratar de seguir también por esa línea, pero curiosamente, a diferencia tal vez de otras personas que quieren hacer el negocio y hacer la música, nosotros queríamos solamente hacer nuestra música. O sea, Ok, nuestro ok. afán de producir era producir nuestra música. Pero como no teníamos los recursos Ujú, de pagarle a alguien más o de que alguien más haga la música por ujú. nosotros, decidimos buscar las herramientas para hacerlo, ¿no? Así que hacemos esta primera canción y cuando sale la canción, cuando la soltamos, porque en aquel momento era todo por internet, o sea, Ujú, tú la subías y en las páginas se regaba la música y se lo pasaban así como que de boca en boca, ujú. sale la canción y todos como que, ¿y de dónde salieron ellos, no? ¿Quiénes son ¿Quiénes estos? son? ¿No? Obviamente como en ese momento escucharon Negro Music en la canción porque también Ujú, hacemos la pauta en la canción, ujú, pensaron que el arreglo musical, la producción venía de ellos, ¿no? Porque ujú. era lo más lógico de pensar. Claro, y aparte eran los que estaban en el boom en ese momento acá en Perú. Claro. Ya. Pero nosotros teníamos un sonido particular, Ujú, creo yo. Siempre ellos tenían un sonido muy bueno que ya tenían, digamos, establecido y nosotros tratamos de hacer algo un poco distinto. Entonces, cuando la gente comienza a enterarse que la producción era hecha por nosotros, es ahí que todo el mundo, oye, ¿qué les parece si hacemos una canción para mi proyecto? Y así se comenzaron a pasar la voz. ujú. Entonces mi hermano y yo dijimos, ok, ¿qué hacemos? Comenzamos haciendo esto para nosotros, pero metemos mano y dijimos, ok, vamos a meter mano y ahí nos fuimos ¿A en quiénes, ese quiénes, viaje. quiénes han pasado por sus manos, por su Y casa? bueno, en aquel momento habían muchos intérpretes que al sol de hoy ya han dejado de hacer música, lamentablemente. Pero por ahí Georgie M. Rastaman, que es de San Juan de Miraflores, Mr. Fresh, que te lo mencionaba al inicio, Ujú. eh, por ahí Tony Sam, Jauría, Jordi Jauría, que son de San Juan del Lurigancho. eh, o sea, hay muchos que ahorita tal vez se me Pasaron van a escapar. varios. FKC, que fue un grupo con el que también eh, tuvimos la oportunidad de producir su primer disco, que salió a la venta de manera física, Ujú, que estuvo de la mano con un gran amigo, Juan Carlos Caipo, ujú. que también fue el gestor de varias agrupaciones en aquel momento, pero digamos, uno de sus grupos más fuertes, además de otro grupo que se llamaba Blanco y Negro para Ujú. aquel entonces, fue FKC. Y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar prácticamente de 15 canciones que era el álbum, hicimos 12 o 13 canciones. O sea, casi todo su disco lo hicimos nosotros Wow. y fue una bonita experiencia. O sea, pasaron muchos artistas en realidad, pero fue algo que nos hizo también abrir la mente, entender más cómo era esto, ¿no? La música en aquel momento solamente se movía en foros, internet, parte de algunas páginas. Eh, ¿Alguna vez intentaron tocarle la puerta a algunas radios o a alguien para que simplemente los escuchara? Fíjate, mira, para aquel entonces ya habían algunas agrupaciones que estaban sonando en la radio, Ataque Rasta, Tribu Rasta, eh, El Desorden, si mal no recuerdo, pero era, era, era un espacio muy reducido, ¿no? Nosotros, porque esto era como una especie de red de contactos, o sea, esto se movía siempre
tras bambalinas. Entonces, Ujú. tú conocías a alguien que era de la radio, algún locutor o algún programador, llegabas y tocaban la música, ¿no? Pues era como que de Ujú. cierta manera un poquito más, no digo fácil, pero sí había como más apertura a lo que estaba pasando con el reggaetón en aquel momento, ¿no? Hubieron algunos momentos, es de público conocimiento, yo he escuchado algunos artistas, no solamente nacionales, sino de afuera, tener que pagar para que toquen tu música. ¿Alguna vez cuando fuiste o amigos tuyos del género fueron, tuvieron que chocarse con esta realidad en las radios peruanas de tener que pagar para que escuchen su música? Mira, honestamente a mí no me consta, Ujú. pero dicen que es como un secreto a voces, ¿no? Como, o sea, como que hay personas que sí han tenido digamos, no sé si lamentable, oportunidad de que les pidan dinero para tocar, Ujú. pero la realidad que yo conozco desde mi punto de vista es que no te piden dinero, pero sí hay muchos requisitos tal vez que ellos necesitan para poder hacer que la música suene, como por ejemplo que antes de sonar en radio, tú suenes en la calle. O sea, hay que hacer un trabajo de campo, por así decirlo, ¿no? Ya. Claro, ahora es mucho más fácil que en aquel momento. Ahora tenemos YouTube, Spotify, tenemos diferentes Claro, canales donde se pueden escuchar. Pero en aquel momento era, como me decía, estábamos en la transición del cassette al al CD CD. y la música la llevábamos en Discman, en el Ujú, Walkman. No había otra fuente ¿cómo se llama? De cómo conocerlos, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo entraría ahí que escucharan la canción de fulanito de tal, ¿sí? Si no habían estos espacios donde escucharla. Claro, o sea, sí o sí tenías que ir con tu CD o tu cassette, ¿no? Si fuese el caso, a la radio, tocar la puerta, dejar el demo y esperar a que te llamen. Básicamente ese era el formato que tú ¿Cuántos tenías que cassettes hacer. dejaste así? A ver, honestamente fueron dos oportunidades. Tengo recuerdos vagos porque incluso yo no fui el que los dejó, sino fue mi hermano. Ujú. Pero nunca tuvimos respuesta. No tuvimos Hasta el respuesta. día de hoy. No. Sin embargo, la vida nos dio la oportunidad de conocer a mucha gente buena que pasó por la radio también. Por ejemplo, una de las personas que también nos ayudó mucho eh, en la radio, incluso cuando hicimos un reportaje, me acuerdo en el 2005 para Cuarto Poder, ¿Ya? fue Luis Rojas, que era uno de los locutores insignia de Radio Moda, que antes estuvo en OK Radio Ok, ok. y luego estuvo en Moda. Entonces, él, por ejemplo, fue uno de los gestores que también nos convocaran para ese reportaje. En ese reportaje estuvo MC Francia, estuvo Incas Family, que era Georgie M. Rastaman y Mr. Fresh. Estábamos nosotros representando a Villa Salvador, ¿no? Cuando comienza ya el reggaetón, o los exponentes internacionales, a Yankee, Don Omar, a sonar, comienzan a salir a discotecas que creo que muchos hemos ido, tanto en el norte como en el sur como en el centro, no digamos los nombres porque muchas de ellas Ah, no ya existen no ya. existen, no son, no sé, pues, iglesias cristianas. Yo me acuerdo una que es iglesia cristiana en el centro de Lima. Sí, sí, sí. Entonces, eh, comenzaron a salir también ya exponentes fuertes y también gente que lo respaldaba, como tú dices, DJ Luigi, ¿no? Luis Rojas, claro. Comenzó a salir moda Mm, con Carloncho, también, claro. ¿sí? Yo me acuerdo mucho, a las 3 de la tarde era El rompejaula, el claro. rompejaula de moda. Salían todos los reggaetones de Puerto Rico y comenzaron a salir, ya ahí comenzamos a tener nociones de cantantes como MC Francia. Claro. Creo que hasta el día de hoy, si podemos analizarnos, lógicamente siempre en buena onda, porque la música creo que es la mejor forma de poder interpretar tu sentimiento, lo que tú quieres hacer, una forma de liberarse. Para muchos, y me encanta la música, me encanta cantar, aunque a veces en la ducha, Mm, ¿sí?
Tenemos exponentes como de repente Mario Hart, J. Benz y varios artistas que hoy en día su movimiento mediático por otro tipo de actividades, ¿no? Ha hecho que entren en este mundo y que de alguna manera tengan un movimiento. Pero en aquella época salió, yo me acuerdo mucho, el mítico MC Francia, el Sí, primer peruano en reggaetón en salir en aquel momento en HTV. sí, claro. Fue yo creo que una punta de lanza importante porque él es uno, bueno, es uno de los exponentes también de nuestro barrio de Villa El Salvador y tuvo el apoyo de muchas marcas, que obviamente no voy a mencionar, Ujú. pero sí hicieron como darle ese respaldo a que sí era posible que empresarios o marcas importantes puedan apostar por el talento nacional, ¿no? ¿Qué crees que fue qué crees que fue ese quiebre para decir en ese momento vamos a apostar por MC? Vamos a apostar por el reggaetón, pero no, porque siempre se comienza por uno. Sí, claro, Siempre se comienza por uno y ese de alguna u otra forma jala a los demás también, claro, ¿no? claro. ¿Qué crees que hizo en aquel momento MC Francia, que en paz descanse, lógicamente? ¿Qué hizo para que las marcas o los productores digan apostamos por el primero? Bueno, yo lo que recuerdo era que ha sido un tipo muy talentoso. O sea, él entonaba, hacía rap, pero también entonaba, que eso es algo importante porque la mayoría hacían el reggaetón solamente como muy plano, tal vez como que muy rapeado, pero la posibilidad de hacer melodías, de entonar, era importante para un género que recién estaba, mutando y estaba buscando la manera de volverse comercial. Y que buscaba ser amigable. También, también. Entonces, esas cualidades, yo creo que, de hecho, lo tenían muchos artistas, pero tal vez él trabajó lo necesario para hacerse notar. Y con esas cualidades que él tenía, evidentemente hizo que la gente, digamos, que tenía un poder económico para poder hacer un movimiento con eso, ponga los ojos sobre él y pueda hacer la carrera que hizo hasta, bueno, su lamentable deceso. Háblanos un poquito más del micrófono. A ver, por aquí, ahí Ahí está, está. ahí está, Ahí ahí está, está, ahí está mejor, sí. ahí estamos. Sí, ahí está mejor. Ya. En aquel momento, llegaste tú a conocer a MC, llegaste a compartir, a ver, vivían en el mismo barrio, Sí, o mismo sea, el distrito. mismo distrito, no el mismo barrio, pero sí, tuvimos muchas ganas de conocerlo, lamentablemente no llegamos a coincidir, no llegamos a coincidir por cosas de la vida, pero definitivamente nosotros estábamos orgullosos de lo que él hacía, ¿no? Porque, como tú dices, representaba al distrito Villa Salvador, porque en aquel momento siempre había como que esa competencia sana de los distritos que hacían música, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, el Callao, que eran como que los distritos que más mencionaban Ujú, siempre entre todos los exponentes que habían en aquel momento, pero Villa Salvador no era como que el lugar ujú. donde tú podrías encontrar tal vez gente con talento cuando sí lo había, ¿no? Y MC Francia fue uno de los primeros que mostró a Villa Salvador como Cuando las redes sociales todavía no eran tan fuertes, creo que teníamos Hi-Fi por hi-fi. aquella época. Sí, 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 No claro. había mucho el tema de Spotify, No plataformas existía. así. El YouTube era muy artesanal, todavía no subían muchos videos y Sí, subían eran de muy baja calidad y para subirlos te demorabas una vida subiendo los claro. videos. Estamos hablando de que este hombre hizo lo que hizo con el género urbano en el país sin necesidad de las plataformas que hoy en día tienen muchos de ellos. Claro, claro. La- una pregunta, ¿ha vuelto a haber otro exponente en el género en el país como fue MC Francia, bajo tu perspectiva, lógicamente como un productor de tantos años? Honestamente, yo creo que al nivel que él llegó, no ha habido, y me refiero a nivel de exposición, porque obviamente talento y gente muy talentosa Entiendo que puede haber mucho hay talento, mucho talento. tiene que haber mucho esto. Creo que una vez tuvimos, bueno, vimos, fue muy masivo una entrevista que tuvo Daddy Yankee, de que el talento es básicamente
un porcentaje pequeño. cuando lo que en verdad es, te da todo esto es la disciplina, la constancia. O sea, de que pueden haber muchos chicos talentosos que estoy seguro que los hay, Ay, y que están iniciando, pero esa constancia que tuvo MC para seguir, 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 acompañado de un talento, porque hay que reconocer que tenía un gran talento MC. Hoy en día lo tenemos. no, yo creo que, o sea, hay muchos, como tú dices, muchos buenos exponentes, muy talentosos, gente que está trabajando, que ya tiene otra mentalidad. O sea, obviamente hay chicos que han salido ya con otra mentalidad, con otro chip, que han nacido también con la tecnología y que eso también les facilita muchas cosas, pero yo creo que algo de lo que carece el Perú, por lo cual tal vez no hemos logrado esa expansión que necesitamos, es precisamente la disciplina. Como tú bien mencionas, ¿no? O sea, el talento en el 100%, tal vez, si lo queremos poner de cierta manera, el talento es el equivalente a un 5 o 10%, y todo lo demás es trabajo, constancia, disciplina, estar ahí todos los días, es como si fuese un deporte, o sea, practicar. Y eso es algo que yo siento, y me incluyo, que no se ha manejado muy bien. Pero sin embargo, quiero recalcar que ya esto está cambiando. O sea, ya hay mucha gente, no solamente muy buena, sino que también están entendiendo cómo funciona la industria, cómo Ujú. funciona el negocio, entienden que necesitan no solamente el talento, sino también entender de sus obligaciones como artista, de las necesidades que tienes, que dónde tienes que registrar la música. O sea, ya Claro. hay algo un poco más, en ese sentido, más sólido. Tenemos también un acceso a la información bastante amplio Claro. como para poder tener, ¿no? En aquel momento eran tu hermano y tú, ¿cómo se llamaba ese dúo? Nosotros, bueno, siempre hasta el día de Siempre ha hoy, sido Kid Kid and MB B, y MCJ, siempre, siempre, siempre fueron. siempre hemos sido. Sé que tu hermano tuvo que irse del país, Sí, se fue. sí, sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuántos años tenías? Él se fue en el año 2007. O sea, ahorita no me acuerdo exactamente la edad que tenía, pero obviamente veníamos desde el 2003 haciendo música, produciendo, con ese sueño de tal vez llegar a tener esa exposición, de poder vivir de la música, que es lo que finalmente Como todos todos, queremos claro. en algún momento, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Paralelo a eso, nosotros todavía estábamos terminando el colegio, eh, habían otras necesidades, otras prioridades. Él tuvo su familia también y tenía pues que buscar la Tuvo manera su de, familia joven. sí, a los 21, si mal no recuerdo, Ujú. él tiene a su hijo, a su primer hijo. Entonces, en esa búsqueda de poder tener esa estabilidad, ¿no? Ya por la responsabilidad de ser papá, de tener una familia, él decide viajar a Japón con su esposo y con su hijo, mi sobrino que tenía apenas casi un año, y se van. ¿No? Obviamente ya lo habíamos conversado y yo, más allá de la música y de los sueños que teníamos juntos, yo entendía que era algo que tenía que hacer por un bien mayor, Claro, por ¿no? supuesto. Entonces viaja y obviamente sí me chocó un poco, al igual de la primera vez cuando él se muda donde mi tía con mi Ujú. abuela, porque nosotros siempre andábamos de arriba y abajo para todos lugares, pues, ¿no? Ujú. Y con la música no era la excepción. Entonces me tocó replantear también qué íbamos a hacer, porque él estando por allá, obviamente no iba a ser muy cómodo seguir haciendo música porque no tendría sentido si en algún momento quisiéramos cantarle. La diferencia de horario, Claro, claro, tantas claro, sí. cosas. Entonces, era eso y continuar con el sueño de producción, porque de hecho nosotros dejamos como en stand-by hacer música para nosotros para comenzar a hacer proyectos de otros artistas. Ujú. Entonces, es ahí que yo decido, ok, él está por allá, voy a intentar hacer música solo. O sea, Ujú. voy a ser Seguir. solista, voy a seguir haciendo música en lo que él se establece, se acomoda por allá y nos ordenamos, obviamente, con los horarios porque hay una Ujú. diferencia grande.
pero dije, ok, me voy a lanzar como solista y ahí comenzamos esa travesía nueva. ¿Recuerdas qué canciones fueron las que comenzaste a sacar como solista? Sí, la primera que yo hice solo se llama Como Yo, que era un reggaetón justamente ya con esa onda un poquito más romántica. Ya, Antes incluso de eso yo ya había por ahí jugueteado con alguna canción, con alguna colaboración, ayudando de pronto a algún artista, donde yo metía mi cucharita por ahí haciendo claro. cosas solo, pero ya esa canción como tal fue la primera que yo decido sacar y lanzar y La tenemos en Spotify. no, esa es una de las canciones que no está en Spotify, pero está en YouTube. O sea, quien quiera y entra a YouTube, pone Kid MB como yo, Dile tus canales, tus canales. Kid MB TV. Si se quieren ir a YouTube, van a Kid MB TV, buscan ahí como yo, o cualquier canción que les guste, ahí la van a encontrar. Pero esa es una de las que no están, que justamente mucha gente me ha pedido, porque hay mucha música que en ese tiempo estaba Yo he en escuchado internet. mucha música tuya que no está en mi playlist de Sí, Kid B, no está. O sea, las últimas que has venido sacando sí están ahí, pero esas primeras que gustan bastante sí. no están. Hubo un momento que creo que a todo hombre le cambia la vida. Creo que es el momento de ser padres. Sí. ¿Cuántos años tenías y cómo te cambió? Lógicamente, es una bendición, pero cómo le cambió la vida a Kid Envy, al personaje, a este cantante. Bueno, para empezar es algo que uno no, o sea, no sabes qué es lo que viene, ¿no? No sabes qué es lo que viene porque es una enorme responsabilidad traer un hijo al mundo. Obviamente es una alegría también porque es una vida que salió de ti, salió de su mamá y es una experiencia muy bonita, pero como tú dices, trae consigo una responsabilidad enorme y evidentemente, al igual que mi hermano, yo tuve que buscar la forma de también traer algo a la casa que no sea solamente con Subvencionar. con la música, porque definitivamente estábamos en un momento que si bien salían algunas cosas, si bien hacíamos algunas producciones por ahí, no era lo suficiente para poder mantener una familia, o sea, no es fácil en Perú. Entonces, sí me tocó hacer música, trabajar haciendo otras cosas, eh, este mundo nuevo, la experiencia de los hijos, de atenderlos también, porque yo sí soy, y modestia aparte, un papá en la medida de lo posible que trato de estar presente, ¿no? O sea, Ok. mi papá, que ha sido policía, ahora ya está en retiro, él siempre ha sido una persona muy estricta. Entonces, obviamente como todos, ¿no? Con sus carencias y con las cosas que de pronto no ha podido él Ujú, entender y ha buscado la forma, su manera de educarnos, ujú, ¿no? Pero también al tener esa formación militar, de policía, siempre ha habido como que muchas cosas, ¿no? Entonces, ujú. ya cuando me toca a mí el ser papá, busqué la manera de hacerlo distinto, de hacer justamente eso que yo a veces necesitaba de mi papá, Ujú. quise hacer lo mismo con mis hijos, ¿no? Y al sol de hoy, creo yo que estamos haciendo un trabajo, creo yo, bueno, Tratamos todo de que hacer un obviamente a veces, trabajo a veces se pierde la paciencia un poquito, o sea, no somos perfectos en lo absoluto, pero yo creo que eso se ve reflejado en el amor que mis hijos me en, dan. en el transcurrir del tiempo, lógicamente, la convivencia, la vida de familia, que es muy distinta a la que vivías antes, mezclarlo con la música habrá sido en algunos momentos bastante complicado. Sí, sí, de hecho que como en cualquier relación también hay un momento de crisis porque te das cuenta que estás haciendo música en un país donde lamentablemente la gente s- tira mucho para escucharlo de afuera. O sea, no digo que esté mal porque al final todos escuchamos música de afuera, esas son como nuestras primeras referencias, pero el apoyo a la música nacional como tal, o sea, por cuestión cultural tal vez, Ujú. no está tan arraigada como quizás en otros países de hermanos vecinos, Colombia,
Argentina. De repente ciertos géneros, porque si hablamos de géneros tipo la chicha, la cumbia, son bastante, mueven, es una industria muy grande en el país. Claro, O sea, tenemos grupos que son muy reconocidos, muy buenos, que comenzaron de la misma forma, ¿no? claro, Todos conocemos las historias de nuestros grandes intérpretes, claro. Chacalón, Chapulín, los hermanos Yaipen, que Mm, no nacieron en cuna de no, oro, que todos comenzaron desde abajo, pero creo que el país se inclina más por ese tipo de género. sí, o sea, Perú definitivamente siempre ha sido un país cumbiambero o cumbiero, como lo quieran decir, Ujú. de salsa, porque también la salsa es un género que está incrustado ya en en nuestra identidad, y del folclore mismo que tenemos en la sierra, en la costa misma. Que tiene muchos, incluso creo que más que la salsa. Sí. Más que la salsa peruana, alguna vez escuché algún comentario de un productor que venía mucho, Sergio George, cuando creo que él lo comentó, que Marc Anthony le dijo, en Perú no hay salsa, Mm. ¿no? ¿Qué haces allá? Le dio un comentario así. Este, no es por de repente menospreciar, pero creo que sí, o sea, o sea, creo que no, todavía no estamos. Creo que un exponente máximo en la salsa que tuvimos en su momento, y que incluso fue firmado por una firma grande, que era RMM, creo que si no me equivoco, que era la Mm, firma que tenía Celia Cruz, Oscar de León, fue Antonio Cartagena, que claro. compartió con ellos incluso en el Madison Square Garden, ¿no? Pero de ahí otro intérprete que algún productor de afuera haya puesto la mira en ellos para tener este junte, por así decirlo, siento que no lo ha habido. En cambio, la cumbia es una explosión completa. Claro, a nivel artista sí, O sí. sea, si lo hablamos, a mi parecer, tú tienes un poquito más de ojo en ese tema de la música, tiene más exposición que la misma salsa peruana. No, sí, claro, claro. O sea, la cumbia es por excelencia el género que despliega mayor fanaticada. O sea, eso es en primera, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que tú mencionas a Antonio Cartagena, incluso antes de Antonio Cartagena tenemos a alguien que quizás mucha gente a veces pasa por desapercibido porque ha sido cómico, porque es cómico, No, Melcochita. Melcochita o sea, en Estados Unidos no es cómico, es un sonero. Es un O sea, sonero. la vez pasada salió un reportaje que la gente llevaba discos de Melcochita que incluso yo te apuesto que acá en el Perú nadie lo Nadie tiene conoce y de nadie nadie. lo reconoce, pero en el extranjero lo conocen mucho y los mismos salseros lo reconocen, los grandes. Hasta Celia Cruz, por ejemplo. Sí, O sea, entonces creo que es porque nuestro país es muy cumbiero sí, o cumbiambero de repente. sí, o sea, tiene mucho que ver con la idiosincrasia de aquí, pero también no es ajeno que nosotros, hasta cierto punto, y sin que lo tomen a mal, quizás somos un país un poquito alienado en ese sentido. O sea, escuchamos mucho más lo de afuera primero que lo de aquí. Obviamente la cumbia es una excepción porque también ellos han trabajado, o sea, estamos hablando de orquestas, de un montón de gente, hay un montón de dinero que mueve muchas Hay mucho cosas. trabajo, mucha Claro. disciplina, o sea, eso también hay que tener bastante en cuenta. Nos desviamos un poquito porque creo que el género de la música es muy grande, muy rico y creo que todos los géneros siempre captan un poco uno del otro. Y creo que los grandes exponentes del género urbano han sido ejemplo de esto, de poder absorber varias culturas, varios Ujú, géneros, varios sonidos sí. dentro que han ido que esto se vaya adaptando y vaya siendo y se vaya adoptando en cada uno de los países. Cómo Kid B ha ido evolucionando en este camino. Yo soy una de las personas que, en primer lugar, a mí me gusta escuchar de todo. O sea, no es que, claro, yo amo el reggaetón, me gusta el reggaetón, muero por el reggaetón, pero siempre yo escucho, como te mencionaba antes, el pop mismo, la bachata, el R&B, la salsa, el merengue. O sea, trato de escuchar siempre de todo un poco porque en esas influencias tú puedes proponer algo distinto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos con el reggaetón, a mí me sirvió mucho haber tenido como que esas referencias del pop, por ponerte un ejemplo nuevamente con los Backstreet Boys.
ellos al hacer tantas, o sea, las melodías, las combinaciones de voces, unos hacían una tonalidad, la armonía y qué sé yo, o sea, todas esas cosas eran elementos que yo siempre estaba fijando. Tanto mi hermano y yo siempre nos estábamos fijando en eso. Mira, ellos hacen esta voz y acá hacen otra voz encima y comenzábamos a ensayarlo. Por ese entonces Ujú. con los VHS agarrábamos uno Wow. del Rey León de mi primita y me lo metía y grababa los videos de la música y le malograba los videos. Y por grabar y por ponerme a escuchar. Y eso nos sirvió luego porque cuando decidimos entrar a la producción musical, cuando venía a grabar a alguien, que de pronto no estaba tan afinado, tan entonado, o Ujú. no sabía qué otra voz ponerle, eso lo aplicábamos ahí. Ok, haz esta voz, ahora haces esta otra, y yo se la cantaba de tal manera, o mi hermano de la misma forma decía, ya, ahora haces, y eso nos ayudó no solamente en la producción, sino también luego al momento de yo componer, de hacer la música, de hacer las melodías, de armonizar mis canciones. Fue como una escuela, indirectamente, sin que ellos lo sepan, ¿no? Ujú. Esas agrupaciones me ayudó. Entonces, fue una de las cosas que a mí me llevan poco a poco a ir con el tiempo desarrollando otras habilidades en la composición, de la letra, y tratar de adaptarme a los tiempos, porque obviamente estamos hablando del 2003 con música que se escribía distinto, que se cantaba distinto, a una época en la que ya esto comienza a comercializarse tanto que también el reggaetón de cierta manera se vuelve pop Ujú. y tú tienes que estar a la vanguardia, porque si no te adaptas, Te te quedas. quedas, ¿no? Y eso fue una de las cosas, creo que yo, más importantes para yo poder seguir eh, cambiando con la música, o sea, ir de la mano con lo que estaba pasando al día. En el mundo. Hay una imagen que quedó para la posteridad donde reúne a varios intérpretes grandes. Creo que solamente faltaría algún representante de la cumbia. Estaba Gianmarco, estaba Raúl Romero, Pedro Suárez Berti, MC Y MC Francia. Francia. Ellos cuatro. Faltaría solamente alguien de la cumbia ahí de Alguien de la repente. cumbia, claro, claro. ¿Cómo así se dio ese junte? Yo recuerdo para aquel entonces que había un evento grande de una marca de cerveza importante en aquel entonces que estaba haciendo conciertos y eventualmente decide juntar digamos, exponentes de estos géneros que estaban en aquel entonces representando, ¿no? Ujú. Y obviamente fue una novedad porque estamos hablando o sea, de Gianmarco, de Pedro Suárez Vértiz, del mismo Raúl Romero, que si bien es cierto tenía un programa en la televisión, estaba pues igual La gente lo metido, sacaba, claro, claro, la claro, o gente lo sea, sacaba. es uno de los artistas y conductores igual importantes en Perú. Entonces, esta gente que ya venía haciendo cosas importantes y grandes en Perú, eh, tener a MC Francia como alguien que viene de un género nuevo, o sea, que nadie lo tenía, digamos, en el Mapeado. mapeado, fue obviamente importante para nosotros como género en Perú porque entendemos que eso provoca justamente que volteen a vernos, que Claro. digan, o sea, Hay hay industria, exponentes, hay hay gente, exponentes. más que industria, hay exponentes que pueden funcionar y que pueden ser un negocio también, porque evidentemente esto es un negocio, ¿no? Más Claro. allá de la música y la pasión, esto es un negocio, entonces, fue importante, ¿no? Lamentablemente, creo que fue o sea, MC Francia fue básicamente con el que eso comenzó y con el que terminó, pues porque después de eso no se vio la magnitud de exposición A otro y artista a otro urbano artista urbano, peruano. pero claro. Luego de eso, hablamos de que tu hermano se fue, comenzaste como solista. ¿Cuántas canciones realizaste en todo este tiempo? Hasta antes de pandemia, porque creo que nuestro mundo se divide después de pandemia, antes de pandemia, hasta antes de pandemia. Sí, sí, mira, honestamente no llevo la cuenta, pero sí, incluso
después de hacer esa canción que fue Como Yo en el 2007, cuando mi hermano se fue, mi hermano y yo volvemos a grabar una última canción juntos que se llama Quédate. Él ya estaba allá, yo ya estaba acá. Él ya más o menos se había acomodado, ya tenía sus cosas, la Ujú, computadora. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer una canción porque es como que la gente estaba esperando, o sea, la gente hablo de los que en ese momento escuchaban lo que ujú. nosotros hacíamos por internet, una última canción, ¿no? Y sacamos Quédate, que ya era un reggaetón, pero más a la onda de lo que algunas personas le conocen como el electroflow, Ujú. que era otra dinámica de música, pero fue una de las últimas. Y después de eso yo comencé nuevamente a hacer música, ¿no? Una de las canciones que vino después de Quédate fue una que yo recuerdo mucho y al sol de hoy me gusta, no está tampoco en ninguna plataforma digital, pero que prometo que como yo y Hay que esta subirla. van a estar, que se llama Ven, con un artista en ese momento que tenía una de las canciones, creo yo, más sonadas acá en Perú, que se llamaba Mi Linda Flor, que era un reggaetón con tres intérpretes. El primero era JDC, El Ya. Pueblo, que era de Honduras. Ujú, Tenía una agrupación que se llamaba El Pueblo, pero él era el vocalista principal. Baby Ranks, que era otro artista de Puerto ujú, Rico súper conocido, con muchas canciones importantes. ujú. Y Mr. Phillips, que también al sol de hoy es un gran amigo y también le mando un abrazo, un fuerte saludo si es que va a ver esto, que yo estoy seguro que sí. Ellos tres hacían esa canción, Mi Linda Flor, que es un reggaetón que hasta el día de hoy lo siguen Sí, sonando en la claro, radio, o claro, sea, es un clásico. hasta hoy. Entonces, yo en ese tiempo me acuerdo que me puse la meta, dije, ok, esta canción me gusta y me gustan los intérpretes que están haciendo esta canción. Bueno, obviamente todo el reggaetón en general, pero particularmente como que me obsesioné con esa canción porque me Ujú, gustaba. Entonces, después de incansablemente buscar por internet alguna manera de contactarme, qué sé yo, ujú, di con una persona que manejaba JDC, nunca llegué a hablar con él ujú. personalmente, pero escuchó la música que estábamos haciendo nosotros, lo que estábamos produciendo y se interesaron. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Tengo este ritmo, tengo este coro, dáselo a ver si quiere meterle, ¿no? Y la respuesta fue instantánea, le gustó el ritmo, le gustó Ya. lo que habíamos hecho y no pasó mucho tiempo que regresó el proyecto con las voces y para mí fue como un sueño, porque era una canción Un golazo. que para mí, o sea, que si hubiese tenido ese espaldarazo de la radio tal vez, hubiese yo tenido la inversión para hacer que esa canción se mueva, Ujú, yo creo que esa canción hubiese sido una muy buena punta de lanza porque yo la escucho ahora, incluso la estuve escuchando hace un par de días ujú. y suena bien. Obviamente la voz ya me cambió, yo no canto igual, no hago lo mismo, pero es una canción que a mí me llena de orgullo, o sea, me gusta mucho. Y luego también busqué a Baby Ranks, que de pronto no tuve la suerte de poderlo contactar, pero en esa búsqueda llegué a Mr. Phillips también, que es otro de los Ujú. intérpretes que está en esa canción, que además ha hecho un montón de intros icónicas al reggaetón, a muchas canciones, ha trabajado en discos de Don Omar, Alexis y Fido, Wisin y Yandel, Claro. tiene canciones propias y logré contactar con él, logramos hacer una bonita amistad, teníamos una canción a puertas de salir, pero hubieron algunos temas personales también, Ujú. ahí te hablo del 2013 más o menos, Ya. que la canción no llegó a ver la luz, no se dio y quedó ahí, ¿no? Que bueno, quién sabe, de pronto por De ahí demos pronto alguna vuelve a sorpresa. salir. Hubieron hecho la tarea para poder saber un poquito más sobre ya las diferentes cosas que ha venido haciendo. Y una de las cosas que me enteré por personas muy allegadas a- a nosotros, ¿no? Eh, y también por internet, porque aunque no lo creas, está en internet, que tuviste un acercamiento también con DJ Peligro. Sí, claro, no. De hecho, eso fue a través de Rafi Mercenario. Peligro es una de las personas que ha hecho una carrera a punta de mucho esfuerzo en Sí, Perú. realmente también fue uno de los también que puso el reggaetón ahí.
para que la gente lo lo pueda mantuvo, escuchar. claro, comenzó a hacer cosas importantes para mantener los ojos de la gente aquí, ¿no? O sea, que no se Ujú, olviden que hay no solamente artistas interpretando, sino también productores, claro. DJs, que pueden hacer trabajos impecables y muy buenos, y él es uno de ellos, ¿no? Tuvimos un acercamiento, de hecho, no quedó nada concreto, pero Ujú. ahí está, digamos, Siempre las todavía. posibilidades Sí, están. claro, claro, Siempre las posibilidades están de definitivamente, sí. No colaborar. sé cómo están en internet eso, pero sí, Y sí. también con Olinda. Sabemos Olinda que Olinda hoy Castañeda. día de hoy está un poquito separada ya de todo el mundo mediático. Bien por Sí, ella, se le ve claro. muy bien realmente y si está bien, es genial por Sí. ella. Pero tuvo un acercamiento también contigo. Sí, nosotros hicimos una canción en el 2013, también, si no me equivoco. Hicimos dos canciones en realidad. Primero, ella tenía una agrupación que se llamaba Chicas Tentación. En aquel Ya. entonces, quien era su esposo era el que manejaba todo ese tema. Ujú. Y hicimos una mezcla de reggaetón con sonidos electrónicos. O sea, honestamente, yo siempre trataba de mantener la música que hacíamos Ujú. dentro de lo que era el espectro de lo que es el reggaetón como tal, Ya. ¿no? Y obviamente con sus artistas y con su gente, y no era tanto de pronto mezclar la música con un poco la parte mediática del país, ¿no? Claro. Pero resulta que se da la oportunidad, la conexión. Nosotros no somos personas que nos cerramos a nada y decidimos hacer la canción. Además, Olinda es una gran persona, o sea, más allá de lo que se haya podido ver en la pantalla, ella es una persona muy sencilla, muy Ujú. simpática, de carisma. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer esa canción y luego posteriormente cuando ella lanzó un grupo nuevo que se llamaba Colitas Perú, volvimos a hacer una canción que era como una onda de trap, algo así, que también Ya. yo tuve la oportunidad de escribir. Ujú. Y por ahí hicimos un Escribir y poquito, producirla. sí, escribir, la produje junto a MCJ, a mi hermano y a DJ Play. Y sí, Otra de las canciones que también estuvieron ahí, que yo me acuerdo que participé, no cantando, pero sí haciendo las tomas, en la edición, en todo eso, una muy bonita que no sé por qué no vio la luz del no día, vio la no luz. vio la luz del día, no sé por qué, eh, eh, pero que puede seguir, que fue uno con Laura Espoya. Sí, Yo me acuerdo que fuimos en aquel momento a un estudio, los amigos de Barba Roja, Barba sí. Roja, sí, muy buen estudio, muy profesionales Sí, claro. realmente, este, y se grabó la canción, se Claro, claro, hizo. de hecho que sí. Curiosamente, yo me comunico con ella, o sea, Ujú. en ese afán de buscar las oportunidades. ¿2017? Sí, ¿17, 16? 17, 18, 17 me parece, por ahí. No, no estoy así seguro de la fecha, pero fue por ahí. Ujú. Entonces, ella ya había visto también de pronto lo que habíamos hecho con Olinda, porque igual se Ujú. hicieron algunos medios. La Claro, canción tuvo como un tuvo su rebote, exposición. sí, tuvo un rebote, ¿no? Tal vez no fue una canción como tal que Ujú, haya pues buscado la radio y esto, porque ujú. ellas hacían más que nada la canción para un show En en discotecas, que estaba en ese discotecas. momento muy de moda, claro. Claro, entonces, por ahí que eso se vio, lo que estábamos haciendo, y cuando contacto con ella, pues ella muy amablemente me responde, me dice que sí, que le gustaría hacer algo, entonces nos contactamos por WhatsApp, conversamos, le mandé algunas ideas, ella me dijo más o menos de qué cosa Ujú. quería hablar, y me Y senté. también comenzaste a escribir. Me senté a escribir haciendo tratando de hacer un poquito una voz media femenina en la maqueta Ujú, para ¿no? Para podérsela mandar. ujú. Y de algunas de las canciones que hice, le gustó la que tú tuviste oportunidad Claro, claro, me acuerdo que de estar estuvimos ahí presente. con un gran amigo de nosotros, Maurice. Sí, También claro. tuvimos la suerte de poder grabar eh, como que la promoción. Sí, sí. Lo que pasa, y eso también no sé, es una anécdota un poco, ¿no?
la canción tenía que salir ya. Pero tú sabes que ella siendo alguien no solamente con la exposición que ha tenido en su reinado de Ujú, Miss Universo, ujú. de Miss Perú, Aparte estuvo en este, reality también también. estuvo en realities, y tú sabes que las redes sociales se mueven muy rápido, Ujú. ¿no? Entonces, ella necesitaba el material ya, quería la canción, también pronto, e incluso teníamos planes de viajar a México, y en ese tiempo ella estaba viviendo en México. Sí me acuerdo que se conversó incluso de un videoclip que se podría Sí, realizarse. Sí me acuerdo mucho de que tuvimos alguna conversación en ese claro. sentido. Pero por cositas del destino también, porque la música es así, o sea, no siempre, no todo lo que uno graba y no todo lo que uno hace ve la luz. Sí, sí, sí. Me acuerdo la vez pasada estaba entre todos los materiales que he grabado durante toda mi vida, desde los más básicos hasta mis trabajos durante todo el tiempo, que tú también has podido ver, ¿no? Encontré, me acuerdo, esa edición y dije, vamos a sacarla a la luz, dije, porque no es posible de que esto se haya quedado ahí. La posteé, me acuerdo, en mi Instagram, Y yo la compartí. la compartiste y Laura también lo compartió, como Sí, que puede dar la luz ahora, por repente, porque ahora creo que está en Perú. sí, ella está viviendo, creo yo, Sí, y está en bastante Perú porque usted tiempo. tiene su programa también de podcast, Sí, muy sí, exitoso. sí, muy bueno realmente, este, pero también como que dijo, esperemos que pueda dar la luz, ahora que de Sí, repente sí, tiene un claro. poquito más de tiempo Laura, de repente Laura, haznos se, caso, pues, haznos se caso. puede hacer algo de repente por ahí en la agenda, Sí, nosotros te acomodas no, de tranquilamente. hecho que sí, o sea, como tú dices, no, tú subiste el video, entonces yo decidí compartirlo también y la mencioné. Ujú. Y ella vio la mención y dijo, ok, o no, hay que ver, de repente puede salir a la luz. No se sabe, no, porque tú sabes que esto es así, La agenda pero también hay que ver, la a la agenda, agenda también claro, de ella también hay que lógicamente ver, pero realmente sería algo muy bonito claro, que pueda llevar, porque la letra sé que no la han escuchado, sé que no vio la luz, porque no vio la luz, pero la letra era muy bonita, realmente era un reggaetón muy bonito que estoy completamente seguro que hubiera sido un gran hit realmente. No solamente por los intérpretes, no solamente por Kid, no solamente por Laura, sino porque la música era muy bonita. La sí, 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 la melodía, el producción, todo. estribillo, era muy, muy pegajoso Sí, 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 es realmente. un gran trabajo de mi hermano en la parte de la melodía. O sea, para mí él es uno, o sea, y no es porque sea mi hermano, pero es uno de los productores, no solamente en Perú, sino a nivel general, yo diría, es una mente con ideas que yo a veces ni siquiera podría imaginar. O sea, él es muy capo, es muy, como decimos, muy crack haciendo melodías. Y esa es una de las canciones en las que él hizo un gran trabajo, ¿no? En la parte de la producción. Y obviamente yo también ahí, No, este, realmente la música es genial. O sea, genial. Si quieren ver un poquito lo que iba a ser la promo, está en mi Instagram, ahí lo van a poder ver, si lo que se pudo hacer ese día, y, ¿no? y esto es un clip. Laura, si ves este podcast y si no te lo voy a mandar, saca la canción. Saca la canción, por favor. Saquemos Saquemos la la canción para canción. que la gente lo disfrute, Claro, para que la claro. gente lo disfrute, Sí, sobre sí. todo por eso. Pero luego de eso, tú has seguido, como se dice, la constancia, la disciplina de poder seguir estar ahí y poder llegar a un grande. Creo que a una de las catedrales del reggaetón en el mundo, de los que inició todo, gran productor de no sé, de grandes artistas como Daddy Yankee, como Don Omar, un DJ de los primeros, DJ Rafi Mercenario. Sí, Rafi Mercenario es una persona importante en nuestra carrera de los últimos años para acá, porque él nos dio no solamente el apoyo, sino también ese no, perdón, ese respaldo ok, ustedes están haciendo cosas buenas, ¿no? Viniendo de un productor con Con tanta tantos trayectoria. años, tanta trayectoria, uno de los pioneros del reggaetón. O Sí, sea, porque o sea, tuve la suerte de poder conocerlo en algún momento, ¿no?
el hombre es uno de la vieja escuela. Claro, claro. O sea, él ha trabajado no solamente canciones que de pronto muchos han escuchado donde lo mencionan, pero también ha trabajado detrás. Hay muchas canciones donde de repente no han dicho su nombre, pero él ha estado ahí. Él Él- ha sido DJ de Daddy Yankee, de varios exponentes del reggaetón. los últimos 10 años, hasta el término de la carrera de Daddy Yankee en la música, por lo menos en el tipo de música que estaba haciendo antes, fue Raffi Mercenario y ha sido, como te digo, un enorme honor, un privilegio que alguien como él haya podido ver el talento de nosotros en la música, en la producción musical, en la composición, porque también me está dando la oportunidad de poder componer para otros artistas bueno, si bien es cierto, como te decía hace rato, tal vez no toda la música vea la luz, pero están las oportunidades ahí, ¿no? Y eso para nosotros es algo que agradecemos enormemente, sobre todo porque Puerto Rico siempre ha sido como que un mercado muy cerrado, ¿no? O sea, Entrar a ese público, lógicamente teniendo los exponentes que tienen ellos, que lo que están acostumbrados, claro. ¿no? Tratar de entrar es bastante duro. ¿Cómo fue esa cercanía? ¿Cómo inició? ¿Cuál fue el primer paso? ¿O quién habló a quién? ¿Cómo fue que tú recuerdes ese día y que tú dijiste, me está hablando Rafi Mercenario, ¿es en serio? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos un gran amigo en común que se llama John Gremo, que antes incluso de ser un amigo mío, llegó a los ojos de mi hermano, Ok, MCJ, ¿no? O sea, ellos estaban como que haciendo muchos live, Rafi Mercenario estaba haciendo muchos live en Instagram, y John Gremo era uno de sus artistas, era uno de los artistas que él quería desarrollar. ok. Entonces, curiosamente, mi hermano estuvo en uno de esos live por cosas de la vida y conectó con ellos, como que hubo una química Hubo un dentro. match bonito. Sí, entonces ya tras bambalinas decidieron conversar, mi hermano le mandó algunas cosas, John dijo, ok, esto me gusta, vamos a por ahí de pronto hacer algo con ustedes y yo estoy ahorita manejado por Rafi Mercenario. En algún momento los voy a presentar con él para que escuche lo que están haciendo y Ujú. de pronto ver qué pasa, ¿no? Porque esto es así. ¿No? Y mi hermano me da la noticia, digo, wow, qué chévere. No lo La creí, emoción estaba al sí, mil. o sea, claro, no lo creía porque nosotros desde que comenzamos a hacer reggaetón, veíamos a todas estas figuras, Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel. Remotamente lejos. Eso era algo como qué sé yo, como ver un póster de algo que no te imaginas, ¿no? Y claro, o sea, sí soñábamos enormemente con que eso en algún momento pase, pero siempre lo vimos muy lejano, ¿no? Y después de tantos años, Yo no hubiera podido dormir. sí, o sea, era como que, ok, eso es en serio, pero a la vez entendimos también una cosa importante, y era que después de mucho tiempo de intentar, de caídas, de bajones, en los que a veces sentíamos que de pronto esto no iba a prosperar, este, mm, Era esa luz en el fondo. sí, era como que no, o sea, hemos dedicado tanto tiempo a esto y no tiene que ser en vano, ¿no? O sea, Claro. y eso es algo también importante para mucha gente que a veces decide emprender y tiene un sueño, ¿no? A veces las personas queremos un éxito inmediato Ujú. y estas cosas realmente, si tú las amas, si tú las quieres de corazón, las tienes que trabajar, ¿no? Y nosotros tuvimos evidentemente muchos momentos también con altibajos, donde tampoco hubo mucha disciplina, o sea, no todo siempre fue muy bueno, al punto de que a veces en algún momento de nuestra vida pensábamos que el talento era suficiente para que las oportunidades lleguen y cuando nos dimos cuenta que eso no era así y nos dimos contra la pared, tuvimos que recapacitar y remontar todo desde otra perspectiva ya más madura, entendiendo que era fundamental el trabajo y eso en consecuencia, ¿no? Conforme pasó el tiempo e hicimos todas estas cosas,
dio como resultado pues que una figura como lo es Raffi Mercenario haya podido ver ese talento en nosotros y darnos la oportunidad actualmente de poder colaborar, ¿no? Porque ahora estamos haciendo muchas producciones con él, ¿no? Ujú. Y Dios mediante vean la luz pronto, ¿no? ¿Cuál, Podamos cuál ver. fue su primer trabajo con él? Que ustedes dijeron que fue, me imagino que la prueba. Que si Yo, ustedes sintieron que fue lo primero que mandaron, o cómo fue ese primer acercamiento. O sea, ya hubo el acercamiento de palabra. Hubo un momento, me imagino, oye, necesitamos que nos envíen esto para que él lo escuche. sí, mira, curiosamente él había escuchado, como te digo, como un demo que mi hermano le mandó de una canción Ujú, de este artista John Gremo, que en aquel momento estaba con Raffi, ujú. y a Raffi le gustó. Sin embargo, obviamente no había como que mucha comunicación con él, o sea, siempre Claro. todo era a través de John, Ujú, ¿no? Y cuando John decide hacer dos canciones con nosotros ya oficialmente, o sea, que nosotros ujú. la vayamos a producir, y hacemos un reggaetón así con un estilo de lo que al puertorriqueño le gusta, pues, ¿no? Claro. Eh, y yo vi la reacción de Rafi en algunos videos porque él también tuvo la oportunidad de mezclar la canción, o sea, le Ujú. mandamos todos los sonidos por separado, él mezcló la canción, lo vimos en un estudio metiendo mano a la canción y la emoción que él tenía también de decir, o sea, esto O sea, suena, esto entonces, está bueno. claro, entonces para nosotros fue, ok, estamos creo que en ese caminito por mostrar algo que estamos haciendo Ujú. y ya después vinieron las videollamadas, ya comenzamos a hablar con él y se fue construyendo una amistad, ¿no? Como cualquier relación Claro. que siempre hay un poco de distancia porque Ujú, no conoces a la persona ujú. y claro, nosotros lo veíamos a él como un referente hasta el sol de hoy Es un importante, referente hasta el claro, sol de lo hoy en el es. reggaetón. Totalmente. Entonces, obviamente, él recién nos estaba conociendo, pues había un momento donde la comunicación no era tan fluida tal vez, pero con el pasar del tiempo, pues nosotros fuimos integrándonos más, comenzamos a conversar más, comenzamos a hacer más cosas y al sol de hoy, ahorita ya... ¿Cuántas producciones o cómo ha venido haciendo ese trabajo con él? eh, Rafi Mercenario es una persona como todos los productores con una visión viniendo de Puerto Rico y viniendo Ujú. como te digo, con la trayectoria de tantos artistas importantes con los que él ha tenido oportunidad de trabajar, con una visión clara de las cosas, pero también entiende que cada artista, cada productor es un mundo distinto. Entonces, él nos da la libertad de poder fluir con las ideas que nosotros tenemos, con poder drenar tal vez la música que queremos hacer y finalmente, bueno, pasa por un filtro donde él dice, ok, esto me gusta, Ujú. esto se puede mejorar, o esto podemos hacerlo de otra forma, ¿no? Porque él también tiene pues una perspectiva Claro, claro. de cómo a él le gusta la música y nosotros tratamos de hacer Y también cómo hacer negocio, lógicamente. claro, cómo hacer el negocio. Entonces, nosotros también tenemos otra idea de cómo hacemos la música y está lo bonito, justamente eso, ¿no? Que esas ideas distintas de él Ujú. con su trayectoria, con el peso, con la importancia que tiene dentro de la industria del reggaetón, cómo combinamos con la experiencia que también tenemos nosotros a lo largo de Ujú. todos estos años haciendo música aquí en Perú Ujú. y buscar la manera de que esas ideas convivan, coexistan es una experiencia muy bonita. Y al sol de hoy nosotros siempre estamos comunicándonos por WhatsApp, por ¿Cuántos años ya Instagram. llevan trabajando más o menos juntos? eh, ¿Desde des- qué año? yo creo que así más fuerte del 2023 en adelante ya como que comenzamos a sentar bases, a Ya decir, más ok, tener más continuidad. sí, a tener más continuidad. De hecho, hemos trabajado en muchas producciones que todavía no podemos mencionar porque No, no, claro. si no no salen a la luz, Ujú. no podría decirlas, pero sí hay muchos artistas de lo que le dicen ahora la vieja escuela que para nosotros todavía siguen siendo pilares y Ujú. pioneros importantes del reggaetón que hemos tenido la oportunidad de trabajar
Una que sí puedo mencionar que fue la última que salió fue una canción de Yomo que se llama Sigo Vivo. Caramba. Sí, esa es una canción que ya está en plataformas, está en las redes. Esa fue escrita. Esa es una ¿Cómo fue, canción, cómo fue el trabajo ahí que tuviste? en esa canción tuvimos la oportunidad de colaborar con productores importantes en la música urbana como Nelly y El Arma Secreta, que es Wow. uno de los productores que en la mayoría de canciones de reggaetón se mencionan. Music Junkies, que es otro de los productores del tema. eh, Víctor el Bambino, que es además el DJ de Yomo, que también tuvo parte de la producción. Rafi Mercenario, obviamente, dentro del Dentro de trabajo. todo esto y Y Yomo. Yomo, obviamente, que fue el compositor de la canción. Y ya de Yapita, mi hermano y yo, que también aportamos el color en los strings, en las melodías de la parte de reggaetón en la canción, ¿no? Y toda esa fusión de diferentes productores, Ujú. del pequeño saborcito, no diría peruano, pero sí de lo que nosotros interpretamos del flavor, del sabor de Puerto Rico y cómo lo adaptamos nosotros. Eso fue lo que aportamos en el tema y es una Qué, canción que... qué bonito esa mezcla de poder tener a Latinoamérica uniéndose para poder armar estas canciones que, y qué visión la de Rafi de poder juntarlos, sobre todo siendo tan jóvenes, siendo siendo uno de los primeros exponentes que entendieron el reggaetón aquí en el Perú. Qué bien que podamos, que la gente pueda entender de que tenemos productores, tenemos grandes productores que de repente no tienen un alcance mediático como el que deberían tenerlo para poder mostrar, para podernos sentir más orgullosos de que están a la altura y están trabajando con grandes productores como Rafi Mercenario, como Yomo, componiendo, formando como parte de la estructura de lo que bailamos, de lo que cantamos, de lo que escuchamos, ¿no? Qué orgullo poder saber que Perú está representado también y que nos están volteando a ver. Sí, y eso es un hecho. O sea, tenemos la oportunidad enorme de poder trabajar, como te digo, con Rafi Mercenario y con muchas leyendas del reggaetón que para nosotros, de haberlo visto desde lo lejos y algo inalcanzable al sol de hoy, tener esa oportunidad es algo que nosotros, por lo cual hemos trabajado mucho, algo que hemos soñado y Dios mediante, yo estoy seguro que dentro de poco eso va a ver la luz. Además, nosotros tenemos el reggaetón aquí en las venas, o sea, Aparte tienes muchas canciones muy buenas, una que soltaste en pandemia, que tenemos juntos. videoclip muy buena, muy buen mensaje, realmente dio en el clavo, o sea, dio en el clavo, la música es creo que la mayor expresión de que podemos tener, de lo que podemos sentir en ese momento. Es una gran letra, chicos, mírenla, miren en YouTube, en la plataforma, escúchenla en Spotify. Realmente es muy, muy, muy buena la canción. ¿Cuántas producciones tienes? ¿Las has contado? ¿Las No, tienes? no las tengo contadas, no las tengo contadas, pero sí hemos trabajado muchas, como tú mencionaste hace rato, nuestros tiempos están divididos, ¿no? Pre-pandemia Y y post pandemia. post-pandemia, ¿no? Y yo creo que esa fue una de las canciones también que a mí me sirvieron como desahogo, se llama Juntos, que justamente me daba esa necesidad de poder expresar que pues de un momento a otro nos cierran todo tipo de De contacto contacto. con gente que nosotros queremos, que no podemos abrazar, que no podemos visitar por una enfermedad que se ha llevado la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, esa era una manera bonita desde mi lado de poder de pronto eh, dar un mensaje, ¿no? Y aproveché también en juntar a mucha gente que me mandó sus imágenes, sus Sí, porque al videos. final del Tú también me video mandaste uno. aparece la gente, aparece buscando tener esa conexión que perdimos en aquel momento por esa situación tan grave que tuvimos. ¿Qué se viene para Kit? ¿Qué se viene como productor, como cantante? ¿Qué se viene? Bueno, ahora mismo nosotros seguimos trabajando de la mano de Rafi Mercenario. Ujú, Nuestro proyecto también como Los Genios, Kid ujú. MCJ.
siempre seguimos haciendo música. O sea, mi hermano es para mí una de las piezas indiscutibles, es una pieza que no se cambia, no se mueve y creo que de la misma manera él piensa de mí. Nosotros tenemos muchísima música para dar, hay muchos proyectos importantes, interesantes que se están gestando ahora Ujú. mismo, muchos de los cuales ya hemos también tenido la oportunidad de haber trabajado, que estamos esperando simplemente a que vean la luz, de artistas muy importantes que estamos seguros que cuando haya la oportunidad de escucharlo, va a dar va a dar gusto y vamos a seguir abriendo y aportando ese granito de arena a que la industria en Perú pueda seguir creciendo, ¿no? Porque eso Claro, finalmente es lo que eso es nosotros lo que se queremos. busca, lo que se busca, porque uno sale y por inercia saca a los demás. Claro, Todos los no, demás llevan. y además quiero también aprovechar en felicitar a mucha gente que está haciendo el trabajo, de verdad, porque hasta hace un par de años siempre habían comentarios en el aire de que el Perú era un país que no tenía unión, que cada uno tiraba por su lado, Ujú. que las cosas no se hacían de esa manera y que justamente otros países como Puerto Rico, después Colombia, Chile, Argentina, justamente al hermandarse, al juntarse, a hacer colaboraciones, hicieron que eso despegue. A pesar de que Perú fue uno de los países, después de Puerto Rico, de Panamá tal vez, de los primeros en hacer música urbana en Sudamérica. Ujú. Nos fuimos uno de los primeros y terminamos siendo uno de los últimos en explotar, porque explotaron todos nuestros países hermanos vecinos, Ujú. pero nosotros seguimos con eso. Pero sin embargo, quiero felicitar, como te digo, a toda esta gente que está saliendo con un chip distinto, con ganas de comerse el mundo, de entender cómo funciona el negocio, de entender las cosas que necesitan para hacer industria, para hacer una carrera, y muchos artistas también que vienen trabajando de la misma época que yo, que han entendido cómo funcionan las cosas y se están adaptando a los tiempos, que tal vez no para todos es igual el ritmo, pero están haciendo el trabajo y eso es algo que debemos aplaudir y yo estoy totalmente seguro que lo que nos falta es prácticamente nada para que Perú explote como ya se viene haciendo. Hay muchos artistas, no solamente, o sea, no solamente artistas masculinos, sino también artistas femeninas que están haciendo colaboraciones ya con cantantes de Puerto Rico, de Colombia. Entonces, eso es importante para la industria en Perú. Sí, Se viene una buena, como le dicen, promoción, o se le viene una buena camada de artistas que van a dar mucho de qué hablar en el sí, tema de la sí, música. totalmente. En Perú, de parte de nosotros, en producciones, en música, esperen canciones. Imagínense, tengo la computadora llena de canciones que incluso no han salido, pero estoy seguro que ya falta poquito para que esas canciones salgan, producciones en las que estamos participando, o sea, se viene mucha música. Como Kit, ¿qué se viene como cantante? Viene mucha música. Ya estamos a puertas de lanzar un nuevo tema. No puedo adelantar, obviamente, de Claro, qué se claro, claro. trata. Pero sí, es una canción que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con algo por ahí que yo he mencionado en la entrevista. Es una pequeña pista, tal vez, Ujú. pero es una de las canciones que viene. Me imagino que en 2 meses, tal vez, viene el EP, un nuevo EP de música nueva, nuevecita y algunas que ya salieron por ahí, que las vamos a recopilar también Ujú. de las últimas que salieron y salen en esta nueva producción. Como Kid B y también como productores, como Kid B, MCJ junto a Refi Mercenario, viene un proyecto que se llama Los Mutantes. ¿Ya? Los Mutantes va a ser un álbum que comenzó con poquitas canciones, que iba a ser un EP al Ujú. principio, que tenía protagonistas a artistas también emergentes de Puerto Rico, ¿Ya? que quizás necesitan también ese Ese apoyo. empuje. Entonces, estamos saliendo con ese proyecto de la mano de Rafi Mercenario, que también siempre él, dentro de la visión que tiene de apoyar elementos nuevos, Tratando de buscar los nuevos valores. sí, estamos apoyando a esos artistas muy talentosos
Y eso es uno de los proyectos que va a ver la luz dentro de poquito. Ese es uno de esos, sí que Perfecto, esperen Los Mutantes, esperen el EP nuevo, esperen mucha música. perfecto, ¿Verdad? perfecto. Kid, tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? En YouTube me encuentran como KidNB TV, en Instagram y en TikTok como KidNB Perú, y en Spotify igual como KidNB Perú, y busquen KidNB simplemente en Google y le va a aparecer todo, y si no vayan a ChatGPT y Y ahí, ahí ahí, encuentran absolutamente todo. sí, ¿Alguna recomendación, algún mensaje para esa nueva juventud, para esos nuevos valores que están hoy día de hoy volteando a ver, que te están de repente conociendo muchos de ellos? claro. ¿Algún mensaje hacia ellos? Sí, yo creo que lo principal es creer en uno mismo, ¿no? Cuando a veces estamos rodeados de muchas personas que siempre van a haber voces que te van a decir distintas cosas, ¿no? Y de hecho no significa tener el ego alto ni ser soberbio, sino al contrario, primero aprender a escuchar. Pero si tú sientes que tu corazón, tu instinto te lleva a un lugar, hazle caso a eso, cree en ti, confía en tu talento, trabaja. La disciplina, la constancia es sumamente importante para que estas cosas se den. No le quites el ojo al hecho de que el éxito no es inminente, o sea, no es de la noche a la mañana. Hay casos excepcionales donde de pronto alguien tuvo un golpe de suerte y las cosas le resultaron en poco tiempo, pero por lo general Sí, de estas mucho cosas trabajo y sacrificio. toman tiempo, no nos comparemos, porque eso es algo que a veces los artistas que en algún momento de nuestra carrera siempre buscamos esa comparación y a veces la comparación frustra, Ujú. ¿no? Entonces es importante entender, sí, que cada artista tiene un proceso distinto para el desarrollo de su proyecto. Sí es bueno de pronto escuchar y mirar qué cosa está pasando alrededor, pero sigue tu instinto, cree en ti, trabaja fuerte y las cosas se van a ir dando por añadidura. Si alguno de estos jóvenes promesas, grupos de repente quieren contactarle porque yo quiero que Kid me escuche como productor, que tiene ya este bagaje, en las mismas redes sociales. Sí, 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 en las mismas redes sociales, de hecho, nos escriben bastante, ya a raíz obviamente de entender que nosotros estamos haciendo un trabajo también minucioso con el reggaetón y que queremos también abrir las puertas. De pronto ha habido mucha gente, a veces no hay el tiempo para poder responder a todos, pero en la medida que nosotros podemos, tratamos, así no sea para hacer algo, para producir algo, de pronto con un mensaje de aliento, de buena onda, de decir que sigan, que es lo mismo que yo en algún momento quise escuchar cuando Cuando también yo iniciaste. le escribí a mucha gente que fue en mis inicios. Créeme, a muchos artistas en sus perfiles yo siempre les escribía y a veces no tenía respuesta. Entonces, sí, eso es lo que yo trato de hacer ahora cuando me escriben a mí, ¿no? Buscar la forma de también responder, porque esa gente busca también ese, Ese ese, ese espaldarazo. espaldarazo que la gente que de pronto admiran o que simplemente están buscando una oportunidad, los escuchen, ¿no? Entonces, cada que puedan y si está en mis manos o en las manos de MCJ, vamos a responder en la medida que Esperamos que en la próxima podamos estar con MCA también, ojalá, para que nos cuente mira, las historias. no, y curiosamente él está ansioso por venir porque él se fue en el 2007 y no Ujú. regresó. O sea, desde ese año no ha tenido la oportunidad de venir y él está loco por venir acá, por hacer música, por comer. Esperemos que podamos tenerlo entonces en una próxima edición. ¿No? Estar con tu hermano, Claro, ¿no? Puede de repente en algún momento tener a Rafi para que también nos hable él, también claro. sería genial, ¿no? Esta humilde casa que también comienza, que está comenzando, también sirve para ellos, para que también puedan exponer, podamos conversar como te has sentido el día de hoy, ¿no? Y nada, aquí te agradecerte por estar aquí, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que estás en muchas cosas, estás en plena producción con varias cosas, no solamente nacional, sino internacional, pero agradecemos y valoramos bastante tu tiempo y sobre todo para que la gente escuche el trabajo duro que hay detrás de No, todo hombre, esto. yo además estoy súper cómodo, estoy en confianza. Te agradezco a ti por la oportunidad, porque esto es una vitrina importante para poder seguir
llevándole el mensaje a la gente que, como tú bien dices, está comenzando, gente que de pronto no conoce lo que estamos haciendo. Ventanas como la tuya hacen que el trabajo que nosotros hacemos valga la pena todos los días, porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Yo te felicito, espero que este programa llegue a catapultarte, a llevarte de lejos, que tengas todas las entrevistas que deseas. Yo me comprometo, si viene Rafi Mercenario en algún momento, a traértelo acá. Y nada, de verdad, gracias por Agradecerte, todo. creo que es la ventana para que todos, la música y este humilde programa, es la ventana para que todos puedan tener un poquito más de conocimiento. Agradecerte bastante y nada chicos, nos vemos hasta una próxima edición donde hablaremos de lo que nadie te quiere contar. Así que, gracias Kid, nos vemos, gracias hermano, Un cuídate. abrazo, cuídense. Saludos. Kid MB.